El cine iraní es, sin lugar a dudas, el más influyente y prolífico dentro de lo que es el mundo musulmán, y Kiarostami es posiblemente el director más conocido, aunque en los últimos años han surgido otros directores muy importantes también, y suele tener una temática recurrente que tiene que ver con lo social, el cine de denuncia muchas veces, y esta es la película que le ganó cierto reconocimiento internacional por primera vez. Nos cuenta la historia de un niño que se va a embarcar en una peregrinación para intentar devolverle un cuaderno a un compañerito de clase. Un recorrido que hace el niño que por momentos es hasta desesperante en el buen sentido, porque logramos sentir la desesperación de este niño que busca en un pueblo cercano la casa de un amiguito y no la puede encontrar. Y en el camino Kiarostami logra transmitir muy bien cómo los niños en esta sociedad son ignorados por los adultos. Los niños en esta película son castigados por hacer las cosas mal, pero también por hacerlas bien. Vamos a ver a través de varios personajes este relacionamiento de cierto maltrato hacia los niños, la madre, la abuela, el abuelo, el padre, todos ignorando las necesidades del niño, lo que el niño les está diciendo, un docente con una disciplina muy estricta, que si bien este contexto que nos muestra la película por ahí es muy diferente al nuestro o al de la actualidad, aún así muestra los resabios de una masculinidad tóxica. También vemos la conversación de dos viejos que hablan sobre la disciplina y alaban un pasado en el cual los padres le pegaban a los hijos y que eso generaba una masculinidad fuerte, y además expresan cuál consideran que debe ser el rol del hombre en la sociedad. Una conversación que es muy ilustrativa respecto de cómo se entienden los roles de género en ese contexto, en esa sociedad, que no difieren tanto de lo que conocemos en otras partes del mundo. La denuncia que hace Kiarostami es muy similar a lo que veíamos de Buñuel en Los Olvidados. Es un contexto distinto, es otra época y es otro lugar, pero lo que en Buñuel adelantaba quizás la Declaración de los Derechos del Niño del 59, esta película de alguna manera adelanta lo que va a ser la Convención de los Derechos del Niño del año 89 de la UNICEF, y es una película que en su sencillez es muy elocuente. Y por si esto fuera poco, para demostrar que Kiarostami es un grandísimo director, te hace un plano Cannes, pero en vertical. Tremendo. Yo sé que esta elección es un poco hollywoodense, sobre todo por el reparto que tiene la película y porque su directora después terminó haciendo un poco de cine en Hollywood, pero la señora Jane Campion tenía que estar aquí, y preferentemente con una película hecha en su natal Nueva Zelanda. Podía haber elegido otra de las anteriores, pero la verdad es que esta película me gusta mucho y me parecía que estaba bueno mostrarla porque siempre hay gente que no la vio. Ella es una mujer que acaba de enviudar aparentemente, tiene una hija pequeña y le arreglan un matrimonio en la otra punta del mundo. Ella vive en Escocia y le arreglan un matrimonio con un tipo que está en Nueva Zelanda en el siglo XIX, un momento con un tipo que está en Nueva Zelanda en una época en la que Nueva Zelanda todavía es un país que forma parte de la corona británica y que aún se está como explorando. Ella es muda y tiene un piano que es muy importante para ella y que su marido se niega en un momento a llevarlo porque es muy pesado y es muy difícil trasladarlo, entonces lo deja medio abandonado ahí en la playa donde ellos habían desembarcado, y uno de los socios del marido, un tipo que hace como de traductor con los nativos del lugar, se le va a llevar el piano y le va a proponer a ella un trato un tanto peculiar en el cual ella se va a terminar como prostituyendo a cambio de recuperar el piano. Ella es muda, él no sabe leer y hacen un trato de carácter prohibido en lo que va a ser un drama erótico muy interesante, entre otras cosas porque los dos actores tienen más de 35 años, él incluso bastante más, tiene más de 50, lo cual era algo medio tabú, no muy hollywoodense, no muy visto en el cine mainstream. Incluso hoy es bastante raro ver gente de más de 35 en un drama erótico, y mucho más si el epicentro de la historia está en el placer femenino, algo que incluso hoy no es tan común de ver en este tipo de cine. Y imagínense que si hoy vivimos una epidemia de femicidios en pleno siglo XXI, créanme que en el siglo XIX no ha de haber sido mucho mejor. Lo que pasa es que en esa época no había
había institutos de estadística. Pero la película puede ser bastante dura de ver por momentos, porque obviamente la represión hacia la mujer y hacia su sexualidad y hacia su expresión sexual es muy notoria y muy explícita en la película. Además, la película es recordada por un desnudo frontal de Harvey Keitel, que tampoco es común en el cine. Es muchísimo más típico ver desnudos femeninos que masculinos. Esta película tiene de las dos cosas, pero la escena con el desnudo de Keitel es muy recordada. La película trabaja la simbología alrededor del piano, que funciona como una especie de extensión de la protagonista, no solo de su cuerpo, porque el piano a veces es como su voz, sino que de todo lo que a ella le ocurre. A veces el piano es una carga que ella lleva, a veces el piano recibe el castigo que iba dirigido hacia ella, o es una forma de castigarla a ella a través de un proxy, y a veces es su medio de evasión. Colateralmente, la película también trabaja el choque cultural entre los nativos de Nueva Zelanda y los resabios de la colonización británica. Vamos a ver como un libertinaje en el relacionamiento con el cuerpo en la cultura nativa, y una cuestión mucho más pacata en los personajes británicos, que se horrorizan al ver cómo los nativos andan desnudos o ven incluso el sexo o la interacción entre hombres y mujeres. El casting es tremendo, no solo porque hoy son todos actores reconocidos de Hollywood, sino porque realmente están muy bien, pero destacan sobre todo las dos mujeres. Holly Hunter, con un personaje que no ofrece rango dinámico, porque no es un personaje histriónico y a su vez es muda, o sea que tampoco puede hablar, tampoco se puede expresar por ese lado. Entonces está en un rol muy contenido en el que con muy poco tiene que hacer mucho, y es realmente impresionante las escenas donde ves en su cara sus ganas de llorar, un llanto que es silencioso. Anna Paquin, con 9 años, metiendo quizás sus mejores actuaciones. No sé cómo carajo se pronuncia su nombre, Anna Paquin le digo yo, pero me dicen por ahí si se pronuncia distinto. Hoy muchos la recuerdan por True Blood, pero es una actriz tremenda. Con 9 años, ganando un Oscar. Una actriz canadiense que mete un acento escocés. Yo no soy erudita en tema de acentos, pero se nota bastante el acento escocés. No sé qué tan logrado está, pero me parece a una actriz niña de 9 años hacerle hacer un acento extranjero me parece una locura. Está logradísima para mí su actuación. Y el dominio poético de la cámara que tiene Jane Campion para mí es tremendo. Es muy virtuosa su capacidad de expresión a través de las imágenes. Es una de sus grandes películas y además contiene la mejor metonimia visual de la historia del cine. Hoy tuvimos un duelo de mucha altura porque es un duelo entre dos directores internacionales multipremiados. Jane Campion, una de las poquísimas directoras en ganar Palma de Oro, en ganar el Oscar y en ser nominada a premios de los más prestigiosos. Ustedes me cuentan qué les parece. Nos vemos en la próxima.